Capítulo 10. La copa de Cristo. Dos pensamientos inesperados. Jesús, hombre, siempre sacudió las bases de la inteligencia de todos aquellos que cruzaron su historia, desde los discípulos hasta sus adversarios, desde los leprosos hasta las prostitutas, desde los hombres indoctos hasta los maestros de la ley. Todos se quedaban intrigados de su perspicacia, rapidez de raciocinio, elocuencia, amabilidad, delicadeza de gestos y reacciones que demostraban poder. Pero en el Getsemaní verbalizó dos pensamientos inéditos en su vocabulario. El primero que ya vimos fue dirigido a los hombres. Les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Ahora, en el segundo, fue más lejos al pedir: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. ¿Qué significa ese segundo pensamiento? ¿Significa sufrir con anticipación? Aquel hombre fuerte y aparentemente inalterable ¿vaciló ante el martirio? ¿Dio marcha atrás? En cierta ocasión, Jesús presintió que su hora había llegado. ¿Cuándo fue eso? Pocos días antes del Getsemaní, cuando algunos griegos fueron a visitarlo. Su fama se había expandido tanto que ya había alcanzado al país de la filosofía, Grecia. Es probable que en otras naciones ya estuvieran hablando acerca de él. En Galilea, Herodes Antipas estaba ansioso por conocerlo, pues oyó hablar de su fama y esperaba verlo hacer algún milagro. Mateo 14:1. Cristo prefería el anonimato, pero era imposible que alguien como él pasara inadvertido. Los hombres del Sanedrín no hablaban de otra cosa sino del miedo a que su comportamiento y el movimiento de las multitudes a su alrededor pudieran ser considerados como sedición hacia Roma, lo que estimularía una intervención en Israel y el comprometimiento de los privilegios de sus dirigentes. Mateo 27, del 7 al 18. El maestro comenzó a divulgar sus pensamientos a partir de los 30 años, y los difundió solo por 3 años y medio. En ese corto periodo provocó un tumulto sin igual en aquella nación. Las multitudes, para envidia de la cúpula judía, lo seguían extasiadas. Si hubiese vivido 2 o 3 años más, aunque no hubiera hecho una campaña publicitaria personal, de pronto no solo los pueblos de otras naciones se hubiesen dirigido a él, sino que también hubiera podido estremecer al imperio de Tiberio, el emperador romano. Con el acercamiento de los griegos, presintió que el tiempo de su partida había llegado. Dijo: la hora ha venido. Marcos 14:41. Sabía que su comportamiento y el mensaje que exhaustivamente anunciaba difícilmente serían aceptados. A causa de su fama y de sus obras, el pueblo quería proclamarlo rey. Pero para sorpresa de todos, aquel dócil hombre decía que su reino no era de este mundo. Las personas, obviamente, no entendían su lenguaje. Si la multitud seguía alborotada, podría empezar una guerra. Roma intervendría con rigor, como ocurrió 37 años después, en el año 70 AD. En esa época, bajo el mando del general Tito, el mismo que terminó el Coliseo iniciado por su padre, el emperador Vespasiano, dejó en ruinas Jerusalén y mató cerca de 1 millón de personas. Jesús era completamente contrario a cualquier forma de violencia. Aceptaba poner su vida en riesgo, pero protegía a las personas a su alrededor.
hasta sus opositores, y por eso fue que contuvo la agresión de Pedro con aquellos que lo arrestaron. Sin embargo, su fama aumentaba cada vez más. Ya no podía caminar libremente. Las personas lo apretaban por donde pasaba. En aquella época, algunos judíos, deseando matarlo, llegaron a usar incluso una mujer como trampa. Sorprendida en adulterio, iba a ser apedreada si no hubiese sido por la gran sabiduría y osadía de Jesús expresada en la frase: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Juan 8:7. Aquellos hombres sedientos de sangre se vieron obligados a interiorizar y reconsiderar su violencia. Cuando los griegos le preguntaron a uno de sus discípulos si podían encontrarse con Jesús, éste les dijo: «Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora». Juan 12:27. Aquí, cuando pensó en su martirio, comentó que estaba angustiado. Pero en aquel momento sintió solo una pequeña muestra de la angustia que sufriría días después en el Getsemaní. Luego volvió a ganar la compostura y los discípulos no se apercibieron de su breve dolor. En esa situación aún demostraba ser inalterable, pues habló acerca del juicio del mundo. También describió el tipo de muerte que tendría, diciendo: «Si fuere levantado de la tierra». Juan 12:32. Ser levantado de la tierra significaba ser crucificado. Él se puso como la luz que resplandece en lo íntimo de la mente y del espíritu humano. Dijo: «Aún por un poco está la luz entre vosotros». Juan 12:35. Y, además de eso, en lugar de pedir, como en el Getsemaní: «Padre, aleja de mí esta copa», afirmó: «Mas para esto he llegado a esta hora». Juan 12:27. Morir por la humanidad era su meta fundamental, y nada lo desviaría de su objetivo. ¿Por qué entonces, días después en el Getsemaní, cambió su lenguaje y le suplicó al Padre que alejase de él la copa? En aquel jardín, la muerte estaba tocando la puerta. Dentro de 12 horas sería crucificado. Cambió entonces de actitud porque asumió plenamente su condición de hombre. Si Cristo sufrió y murió como Hijo de Dios, jamás podríamos aprender algo de sus experiencias, pues somos personas frágiles, inseguras y con inmensa dificultad para tratar nuestras miserias. Pero como murió como Hijo del Hombre, podemos extraer de su caos profundas lecciones de vida. En ese momento llegó a decir una frase interesante: «El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Mateo 26:41. Su ser interior, su espíritu, estaba preparado para morir, pues era fuerte, estable y decidido. Pero su ser exterior, su carne, era frágil, débil y sujeto a trastornos casi incontrolables en determinadas situaciones, como ocurre con cualquier ser humano. Decir que la carne es débil significa que el cuerpo físico, aunque complejo, está sujeto al frío, al hambre, al dolor, a las alteraciones metabólicas. Indica que hay una unidad entre la psique, alma, y la vida física, bios, y que esa vida, por medio de los instintos, muchas veces prevalece sobre la psique, principalmente cuando estamos estresados o viviendo cualquier tipo de dolor. El maestro tenía razón. Observen cómo una pequeña fiebre nos puede abatir emocionalmente. Un cólico intestinal puede turbar nuestros pensamientos.
Una ofensa en público tiene el poder de paralizar nuestra capacidad de coordinar las ideas. Una migraña nos puede dejar irritables e intolerantes con las personas que más amamos. Yo me alegro al analizar a un hombre que tuvo el coraje de decir que estaba profundamente angustiado y que tuvo la autenticidad de clamar a Dios para que alejase de él su martirio si así lo quería. Si todo en la vida fuera sobrenatural, no habría belleza ni sensibilidad, pues estoy sujeto a angustias. Mis pacientes están sujetos a trastornos psíquicos y todos nosotros estamos sujetos a errores y dificultades. A los hombres les gusta ser dioses, pero a aquel que se presentaba como el Hijo de Dios le gustaba ser hombre. Controló las emociones en el lenguaje del pensamiento. A pesar de sufrir como hombre, Jesús tenía una humanidad nobilísima. Noten que le dijo a su Padre: «Aparta de mí esta copa». Marcos 14:36. El demostrativo indica que se estaba refiriendo a lo que pasaba en su mente respecto de la copa física que iba a soportar a la mañana siguiente. Imaginen cuántos pensamientos y emociones angustiantes pasaban por la mente de Jesús. Pongámonos en su lugar. Imaginemos nuestro rostro todo lleno de hematomas por los puñetazos de los soldados, nuestras espaldas surcadas por los azotes, nuestra cabeza herida por las muchas espinas. Imaginemos también los primeros clavos perforando la piel, los nervios y músculos de nuestras manos. ¿Cuál sería la peor copa? ¿La psíquica de los pensamientos anticipados o la copa física? Normalmente la psicología es peor que la física, pero en el caso de Jesús eran los dos, pues el sufrimiento de la cruz fue indescriptible. Pero le pidió al Padre que alejase esta copa, la copa psíquica que estaba pasando por su mente, y no la física. Pero como esta copa también era parte de su martirio, enseguida añadió: «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Con resignación se rindió a la voluntad de su Padre. Jesús sufrió antes de tiempo porque estaba a las puertas de su juicio y de su crucifixión. Como ya comenté, necesitaba pensar en las etapas de su dolor a fin de reunir fuerzas para soportarlas como hombre de carne y hueso. El procedimiento del maestro de la escuela de la vida es evidencia de que hay momentos cuando debemos dejar a un lado nuestra despreocupación y tomar conciencia de los problemas que pasamos. De lo contrario, nos alienaríamos socialmente. Esos momentos deben encararse directamente y analizarse desde diferentes ángulos. Pero es difícil saber cuál es el momento adecuado para ese ejercicio intelectual. El tiempo para lidiar con los problemas futuros debía ser solo el suficiente para equiparnos con el fin de superarlos. Sufrir por una posibilidad de un cáncer, por una crisis financiera que puede no ocurrir, por una dificultad aún distante, es como flagelarse a sí mismo inútilmente. Por desdicha, una de las características universales del Homo sapiens, de esta especie inigualable a la cual pertenecemos, es sufrir con anticipación. La construcción de pensamientos que debería producir un oasis de placer, origina muchas veces un espectáculo de terror que nos expone con frecuencia a trastornos psíquicos. Hay muchas personas llenas de cultura y aparentemente saludables que sufren secretamente dentro de sí mismas. No deberíamos quedarnos pensando durante días, semanas o meses
antes que los hechos ocurriesen, salvo si tuviéramos la capacidad de no involucrar las emociones con la cadena de pensamientos, pues ella es la gran villana que roba la energía cerebral. Cuando la actividad del pensamiento está cargada de estrés, aprehensión y angustia, gasta 2, 3 o hasta 10 veces más energía que si estuviera desconectada de esas emociones. Si pudiéramos usar nuestra capacidad reflexiva sin vincularla a la ansiedad, seríamos capaces de reflexionar en los acontecimientos mucho antes de que ocurriesen. Pero no conozco quien posea tal habilidad. Los vínculos de la emoción con los pensamientos acompañan toda la historia de la formación de la personalidad. Un análisis psicológico estricto de la personalidad de Cristo indica que tuvo esa habilidad. Solo aplicó emoción intensa a la producción de pensamientos horas antes de morir. Si durante la vida no hubiera sabido gobernar su inteligencia, habría estrangulado sus propias emociones, pues por estar consciente del drama que iba a sufrir, tendría su mente continuamente atormentada. Y eso no le proporcionaría las condiciones para brillar en el arte de pensar, mantener la serenidad, ser afectuoso y dócil con todas las personas que cruzaron su historia. Sin vivir un teatro, la paradoja entre el poder y la sencillez. Cuando aquel hombre dócil y valiente le pidió a Dios que alejase aquella copa, actuó de la forma más incomprensible de toda su historia. Con esas palabras, como vimos, vivió el arte de la autenticidad. Pero por otro lado, esa actitud podría comprometer la adhesión de nuevos discípulos, pues es propio de la fantasía humana desear conectarse a alguien que nunca exprese debilidad. Algunos ven en esa actitud de Cristo fragilidad y vacilación, pero después de estudiar exhaustivamente su personalidad, percibo en ella la más bella poesía de libertad. Su comportamiento manifiesta que si hubiera querido, podría haber evitado su copa. Sin embargo, la tomó libre y conscientemente. Sus palabras revelan que Jesús no representaba una dramatización, sino que quería ser él mismo. Y por eso relató, sin ningún disfraz, lo que se pasaba en el escenario de sus emociones. Jesús de Nazaret era tan grande y desprendido que no tenía ninguna necesidad de fingir lo que sentía. Nosotros, al contrario, no pocas veces disfrazamos los sentimientos, pues tenemos miedo de ser reprochados y excluidos del ambiente en que vivimos. Estudiar la mente de Cristo es algo muy complejo. Con frecuencia sus actitudes están ocultas a los ojos de la ciencia, pues pertenecen a una esfera que no puede ser investigada, la esfera de la fe. Pero no nos tenemos que quedar con las manos cruzadas. Aún es posible extraer tesoros escondidos en sus pensamientos. Sus reacciones sencillas y el poder descomunal que demostraba se equilibraban perfectamente en la balanza de la sabiduría y del buen sentido. Las ideas de grandeza son frecuentemente incompatibles con la salud psíquica. Si analizamos la historia de cualquier persona que deseó compulsivamente el poder y la exaltación suprema, que siempre se empeñó por estar por encima de los demás, encontraremos en su personalidad algunas características enfermizas, como la incoherencia, la impulsividad, actitudes autoritarias y una inmensa dificultad de ponerse en el lugar de los otros y percibir sus dolores y sus necesidades. Algunos por amar
obsesivamente el poder se vuelven paranoicos, otros psicópatas y otros aún dictadores violentos. Los dictadores con tales características siempre violaron los derechos de los demás, pues nunca lograron ver el mundo a través de los ojos de ellos. Tomemos a Hitler como ejemplo. Un análisis de su historia constata que tenía una mente perspicaz y persuasiva asociada a un delirio de grandeza, ansiedad, irritación intelectual y exclusión social. Aún derrotado, se percibía en él una persona inflexible, incapaz de reconocer ni un poco sus errores ni de poseer sentimientos altruistas. Al final de la guerra, poco antes de suicidarse, se casó con Eva Braun. La incoherencia no está en ese matrimonio que aparentemente podría representar un momento de afecto, sino en el hecho de que se casaron confesando que eran arios puros. Con eso, aún estando a las puertas de la muerte, sacudía el holocausto judío y perseguía su desquiciada y científicamente débil purificación de la raza. El pueblo judío siempre fue brillante. Fueron perseguidos y esparcidos por un dictador psicópata, incapaz de comprender que una raza o el color de la piel y la condición cultural jamás podrían servir como parámetro para distinguir a dos seres de la misma especie, pues son seres que comparten los mismos fenómenos, que leen la memoria y producen insondables secuencias de pensamientos, así como todos los elementos que estructuran la inteligencia y la conciencia. Como afirmé, hasta un niño con deficiencia mental está dotado de la misma complejidad en su inteligencia y, por lo tanto, merece el mismo respeto que el más puro de los arios o cualquier otro ser humano. Jesús también tuvo ideas de grandeza inconcebibles. Se situaba por encima de los límites del tiempo. Decía que era el Cristo, el Hijo del Autor de la existencia. Mencionaba una indestructibilidad jamás expresada por un ser humano. No obstante, al contrario de todos los hombres que amaron el poder, prefería la sencillez y la humildad. A pesar de expresar un poder raro, jamás excluyó a nadie. Amaba a los judíos con una emoción ardiente y, exceptuando la cúpula del poder, ellos igualmente lo amaban. Para la felicidad de los leprosos, de las prostitutas y de los ruidosos niños, aquel hombre que mostraba su grandiosidad buscaba a las personas más sencillas para relacionarse. Podía usar su poder para controlar a las personas y poner al mundo bajo sus pies. Pero recuerde que sus gestos estaban siempre llenos de humildad, rebajándose y lavando los pies a hombres sin privilegios sociales. El amor que lo movía sobrepasaba los límites de la lógica. La psicología no consigue investigarlo ni analizarlo adecuadamente, pues su personalidad es muy diferente a lo común y corriente. Un plan superior. Si Cristo deseaba disfrazar sus emociones, jamás hubiera expresado su dolor en el Getsemaní, y jamás hubiera manifestado su deseo de no beber la copa. El objetivo del Maestro es mucho más ambicioso que inaugurar una escuela de ideas o una corriente de pensamiento. Como ya repetí varias veces, su objetivo era provocar la más drástica revolución humana, una que comenzara en el espíritu humano, fluyera por toda la inteligencia y modificara para siempre la forma de ser y pensar del hombre.
introduciéndolo por fin en la eternidad, lo que indica la universalidad de Jesucristo. Él vino por todos los pueblos y por las personas de cualquier religión, cultura, raza y condición social. Si Platón, Sócrates, Hipócrates, Confucio, Sakyamuni, Moisés, Mahoma, Tomás de Aquino, Spinoza, Kant, Descartes, Galileo, Voltaire, Rousseau, Einstein y tantos otros que brillaron por su inteligencia y contribuyeron al enriquecimiento de la calidad de vida mediante sus pensamientos científicos, filosóficos o religiosos, hubieran sido contemporáneos de Jesucristo y vivido en las regiones de Galilea y Judea, seguramente no estarían en el Sanedrín acusándolo, sino que serían parte del rol de sus amigos. Se sentarían con él a la mesa y sostendrían diálogos enriquecedores. Probablemente andarían en su compañía, de aldea en aldea, y habrían llorado cuando partió. El Maestro de Nazaret no vino a destruir culturas, según está claramente expresado en todas sus biografías. Vino para darle vida al ser humano, introducir la naturaleza de Dios dentro de él, enriquecerlo con una fuente inagotable de placer y sumergirlo en una vida sin fin. Jesús no era una estrella en medio de las personas. Se mezclaba con ellas, participaba en su cultura y se volvía una de ellas. Cuestionado por mezclarse con el pueblo y comer sin lavarse las manos, dijo: «No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella». Mateo 15:11. No estaba menospreciando la higiene, sino que quería demostrar que había venido para cambiar el interior del ser humano. Para eso estableció principios universales, como el que declaró en el Sermón del Monte: «Felices o bienaventurados son los pobres de espíritu». Mateo 5:3. O sea, aquellos que valoran más el ser que el tener y se ubican siempre como aprendices de la vida. También llamó bienaventurados a los pacificadores, los misericordiosos, los puros de corazón, los que aman y tienen sed de justicia. Aún llegó a decir que son bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. Pareciendo entrar en contradicción con la historia. La historia relata que frecuentemente los que ejercieron cualquier clase de violencia fueron los que heredaron la tierra o ocuparon los espacios sociales, aunque en las sociedades democráticas haya habido muchas excepciones. Hasta en la teoría de Darwin, los más fuertes y adaptados son los que dominan a los más débiles. No obstante, según la firme convicción del carpintero de Nazaret, los mansos son aquellos que un día heredarán la tierra. Cristo vivió la mansedumbre como la música de su vida. Provocó la revolución más grande de la historia sin sacar ninguna espada, sin producir ninguna violencia. Inspiró a muchas personas a lo largo de los siglos. Una de ellas fue Gandhi, que lo admiraba mucho y que como un poeta de la vida libertó a la India del Imperio Británico en 1947, sin usar la violencia. Solamente los fuertes ahorran la sangre y son capaces de usar las pequeñas gotas del diálogo, de la afectividad y la tolerancia para arar e irrigar el suelo árido de los obstáculos que están por delante. El cambio inesperado del lenguaje de Cristo. Lucas describe que Jesús inclinaba el rostro sobre los pies y oraba intensamente. Tal posición
indicaba no solo su humildad, sino su sufrimiento. En esa posición caminaba hacia su interior y suplicaba al Padre. En el capítulo 17 de Juan, como vimos, hizo su más larga oración. Mencionó cerca de 39 veces el nombre del Padre y los pronombres relacionados con él. En el capítulo 17 de Juan, como vimos, hizo su más larga oración. Mencionó cerca de 39 veces el nombre del Padre y los pronombres relacionados con él. Tal vez se haya demorado unos 10 minutos en ese diálogo. Con todo, en el jardín del Getsemaní, oró por lo menos durante 2 o 3 horas. Mateo 26, 39, 45. Pero como los discípulos estaban dormidos, no tenemos el registro de eso. Tal vez haya mencionado el nombre del Padre centenares de veces y lo haya invitado a penetrar en cada escena de la película de su mente, en cada etapa del dolor que iba a atravesar. Eso debe realmente haber sucedido, pues analizando las pocas frases que fueron registradas en ese ambiente, percibimos un cambio en el lenguaje de Jesús acerca de la copa. El texto de Mateo nos muestra que en la primera fase declaró: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Pasada una hora, después de haber tenido un rico diálogo no registrado, y aunque gimiendo de dolor, cambió sus pensamientos y afirmó: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Mateo 26:42. Esas palabras indican que se convenció de que no era posible dejar de tomar la copa. Ese cambio en el lenguaje revela que Jesús tenía un Padre que no era fruto de su imaginación o de una alucinación psicótica. Una alucinación y un delirio psicótico son producidos cuando la persona pierde los parámetros de la realidad y comienza a construir, sin conciencia crítica, una serie de pensamientos fantasiosos que considera reales, cuando cree con convicción que esos pensamientos o imágenes no fueron producidos por sí mismo, pero pertenecen a otro ser real que está fuera de ella. Así, escucha voces inexistentes, ve imágenes reales y tiene sensaciones raras e ideas sin fundamento. Si desarrollamos un diálogo más significativo con alguien que es fuertemente psicótico, percibimos fácilmente la incoherencia intelectual, la dificultad obvia en gobernar sus pensamientos y la pérdida de los parámetros de la realidad. Cristo no estaba alucinando ni delirando cuando dialogaba con su Padre. Al contrario, además de estar lúcido y ser coherente, desarrolló las funciones de la inteligencia a niveles jamás soñados por la psiquiatría y la psicología. Él no fantaseaba ni hacía un juego de lenguaje cuando se refería a su Padre. El análisis de sus palabras y las intenciones que ellas expresan demuestra que su Padre era real, que tenía una existencia propia, una voluntad definida. Tal vez su voluntad y la de su Padre concordaban en casi todo lo que habían planeado, pero en esa situación la voluntad del Padre no estaba coincidiendo con la suya. El Padre quería la cruz y el Hijo, en condición de hombre, dijo aunque por un momento que deseaba evitarla. Eso revela claramente que el martirio de Cristo no fue un teatro.
Independientemente de su divinidad, sufrió como alguien que tenía piel, fibras musculares, nervios. Se sometió al Padre no por temor o imposición de Él, sino por amor, un amor que sobrepasa el entendimiento. Esa diferencia entre la voluntad de los dos no era un problema para ellos, pues uno buscaba satisfacer el deseo del otro. Por eso, según los evangelios, el mayor conflicto del universo fue solucionado en pocos momentos. ¿Por qué hay entre ellos una inexplicable armonía? Ambos poseen una coexistencia misteriosa. Si los lectores quisieran profundizar sobre ese tema, deberían buscar en los libros de los teólogos. Cristo le dijo una vez a Felipe, uno de los discípulos, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Juan 14:10. La voluntad del Padre prevaleció sobre la del Hijo. Este comprendió que la copa sería inevitable, por eso se rindió a la voluntad del Padre. Se entiende aquí que el Padre, aunque contemplase los gemidos de dolor del Hijo y tuviese conciencia de los azotes y heridas que él enfrentaría, lo convenció para que la tomase. Según el modo de pensar de Cristo, si fallaba, el plan de Dios fallaba. En ese caso, la redención de la humanidad no sucedería. El perdón de sus fallas y de las miserias humanas no se realizaría. Ninguna criatura sería eterna. La vida humana sería un simple juego temporal y después de eso, la nada. ¿Cómo lo convenció el Padre para tomar la copa? Tal vez haya recordado todo lo que el Hijo ya sabía, todo el plan. Pero dado que Jesús estaba sufriendo intensamente como hombre, necesitaba ser confortado por las palabras de su Padre. Tal vez éste haya mencionado el nombre de Pedro, Juan, María Magdalena, Lázaro y de todos los hombres, mujeres y niños que Jesús conoció y amó ardientemente. El Padre no prestó atención a la voluntad de Jesús, pero aún así éste oró. ¿Por qué lo hizo entonces? ¿Por qué aquel diálogo lo sostenía, llenó su alma de esperanza, renovó sus fuerzas? Los discípulos estresados tuvieron un sueño pesado, pero él navegaba introspectivamente. Si el Hijo insistía en no tomar la copa, el Padre realizaría su deseo, pero Jesús dijo, hágase tu voluntad. Tal vez al Padre le era más fácil ver al Hijo morir en la cruz que verlo siendo aporreado y, aún así, quedarse callado, ser ultrajado y, aún así, ser dócil, ser azotado y, aún así, ser tolerante, ser traspasado en la cruz y, aún así, tener el desprendimiento de amar y perdonar. Cierta vez Jesús dijo que si el ser humano, que es limitado en su capacidad de amar, daba buenas cosas a los hijos cuando éstos le pedían, Dios, por tener una capacidad insondable de amar, daría mucho más cuando las personas insistentemente le pidiesen. Mateo 7:9. Con esas palabras afirmaba que el amor del Padre era incomparablemente mayor que nuestro inestable y circunstancial amor. Una voz venida del cielo declaraba lo que el Padre sentía por el Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Mateo 3:17. De acuerdo a las biografías de Cristo, su muerte fue el evento más importante y más doloroso para el Dios eterno. Vemos el desespero de Dios y de su Hijo y la angustia que ambos vivieron para cambiar el destino de la humanidad. Mateo 26:38. Solamente los muertos saben si ese cambio de destino fue real o no. Aquí, en el escenario de los vivos, solo podemos creer o rechazar las palabras de Cristo. Es una actitud totalmente personal, con consecuencias personales, pero creo que no hay manera de no quedarnos perplejos ante esos acontecimientos. La meta impresionante: vosotros sos dioses. Agustín, en los primeros siglos de la era cristiana, resumió en forma sólida su pensamiento sobre la misión y la copa de Cristo. Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Él quiso decir que el objetivo de Dios es que el ser humano conquiste la naturaleza divina y venga a ser hijo de Dios, no para ser adorado, sino para recibir todas las dádivas de su ser. El propio apóstol Pedro, en su vejez, escribió en una de sus cartas que por medio de Cristo nosotros somos participantes de la naturaleza de Dios. Segunda de Pedro 1:4. Incomprensible o no, eso era lo que pensaba Cristo y sus más íntimos seguidores. ¿Cómo puede el ser humano, tan lleno de fallas y tan limitado en su forma de pensar, recibir la naturaleza de Dios y ser eterno como Él? En efecto, independientemente de rechazar el pensamiento de Cristo o no, un análisis profundo de sus biografías revela que tomar la copa no implicaba la idea de sufrir como un pobre miserable, sino que revela el plan más ambicioso jamás realizado, el plan de Dios para infundir inmortalidad dentro de los seres temporales. Un día, varios judíos se llenaron de ira por la blasfemia de Jesús, que, siendo hombre, se decía Dios. Entonces Jesús, perturbado drásticamente, contestó: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Juan 10:34. El texto que Jesús mencionó del Antiguo Testamento cayó como una bomba en la mente de aquellos hombres que suponían conocer las Escrituras antiguas. Nunca le habían prestado atención a algunos puntos fundamentales que estaban implícitos en ese texto del Salmo 86. El maestro siguió confundiéndolos. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Juan 10, del 35 al 36. Esas palabras revelan el centro del plan trascendental de Cristo. Él quería que la criatura humana recibiese la naturaleza eterna de Dios. Si para aquellos hombres las palabras del carpintero de Nazaret, afirmando que era el propio Hijo de Dios, ya eran consideradas una blasfemia insoportable, imagínense qué habrán pensado de su objetivo de hacer que criaturas inestables, intemporales, se tornaran en hijos del Dios Altísimo. Sus opositores no sabían cómo definirlo.
Unos creían que estaba loco, otros creían que estaba sufriendo de un delirio espiritual. Decían que estaba poseído por el demonio, y otros aún salían confundidos sin concluir nada. La medicina es la más compleja de las ciencias. Es una fuerte concentradora de las diversas áreas del conocimiento. Está compuesta por la biología, la física, la matemática y otras ciencias. Sin embargo, el médico más culto y experimentado solo es capaz de decir que el que cree en su tratamiento puede ser sanado de su enfermedad. No obstante, Cristo era tan audaz que afirmaba que quien creyera en Él tendría vida eterna. ¿Qué poder se ocultaba dentro del carpintero de Nazaret para que tuviese el coraje de expresar que trascendía todas las indescriptibles consecuencias psicológicas y filosóficas del fin de la existencia? Hay miles de hospitales y millones de médicos regados por todo el mundo, buscando no solo mejorar la calidad de vida, sino también retrasar el término de la existencia humana. Al final, lamentablemente, la muerte triunfa y derrota la medicina. Sin embargo, apareció un hombre hace 2 milenios cuyas palabras provocaron el impacto más grande de la historia. Afirmaba sin duda alguna que había venido con la misión de triunfar sobre la muerte. Quería romper la burbuja del tiempo que envolvía a la humanidad y hacer que el ser mortal alcanzara la inmortalidad. ¡Qué propósito tan impresionante!